a todas, todos y todes. Muchas gracias por acompañarnos en este quinto coloquio intrainstitucional de estudios de género de la Universidad Veracruzana. Yo soy Luz Jiménez, soy la coordinadora del Centro de Estudios de Género y junto con mis colegas del centro preparamos este quinto coloquio, que es un seguimiento a los encuentros que se hacían originalmente desde el Centro de Estudios de Género en años anteriores. El último se realizó en 2017, entonces creemos que es un buen momento para recuperar, me quiero recargar pero creo que no me escuchan bien, para recuperar este ejercicio de conocer el panorama de los estudios de género en la Universidad Veracruzana. De estos últimos años a la fecha, el campo de los estudios de género se ha consolidado en las instituciones de educación superior. Ya la doctora Guadarrama nos va a platicar mucho más sobre esto, pero creo que es importante que la Universidad Veracruzana tenga un espacio dedicado a conocer cómo está este campo de investigación y de conocimiento al interior, porque en estos últimos años ha habido un mayor interés y un mayor desarrollo de investigaciones con esta perspectiva, ¿no? Es importante también quizá acá hacer la distinción, que no quiere decir que haya una separación radical, pero que sí es importante para las instituciones de educación superior tener esta distinción, que una cuestión va encaminada a la transversalización de la perspectiva de género en el actuar de las instituciones de educación superior, y afortunadamente contamos con una coordinación de la unidad de género en la Universidad Veracruzana, con la maestra Anabel Ojeda a cargo, que está haciendo un excelente trabajo en ese sentido. Pero también otro de los elementos para hablar de perspectiva de género dentro de las instituciones de educación superior es el campo de investigación científica. Y en ese sentido, el Centro de Estudios de Género es quienes hacemos esa labor y nos encargamos de formar estudiantes, de formar personas interesadas en esta especialización dentro de las ciencias sociales y las humanidades, con nuestra maestría en estudios de género, y propiamente las personas que integramos el centro hacemos investigación con temas diversos, muy diversos, incorporando esta mirada crítica. Entonces, bueno, la intención de este quinto coloquio es justo retomar este conocimiento acerca del panorama del campo científico de los estudios de género en la Universidad Veracruzana y crear redes de conocimiento. O sea, creemos necesario que quienes estamos haciendo investigación en este campo tenemos que conocernos también, tenemos que conocer qué perspectivas teóricas, metodológicas estamos utilizando para hacer investigación, en qué campos estamos haciendo investigación, porque creemos que podemos complementarnos finalmente, ¿no? Afortunadamente, no solamente las ciencias sociales y humanidades están recuperando esta perspectiva teórica, esta perspectiva metodológica, sino que también se está abriendo a otros campos científicos, que es muy importante conocer de qué manera lo están recuperando, porque la perspectiva de género es una mirada que tiene que atravesar la manera de hacer conocimiento. Entonces creo que es importante crear estas redes al interior de la universidad, que conozcamos nuestras investigaciones, que conozcamos nuestras miradas teóricas, nuestras miradas metodológicas, para poder también consolidar este campo dentro de la universidad. Entonces, pues les agradezco mucho su interés por estar acá con nosotras. Muchas caras son conocidas, son estudiantes nuestras, son colegas que sabemos que también están haciendo investigación de este tema, y bueno, pues está abierta la invitación a toda la comunidad estudiantil, académica, científica de la universidad para que nos acompañen. Muchas gracias. Y pues nos acompaña aquí en la mesa, está el doctor Centeno, Roberto Centeno, él es el director general de investigaciones, y pues le solicito que nos
nos dé unas palabras de bienvenida y para inaugurar el evento. Y pues también está acá la directora de la Escuela de Estudiantes Extranjeros, que también nos abrieron las puertas a este espacio que es súper bonito y que bueno, le agradecemos muchísimo a la doctora Celia esta oportunidad de estar acá. Y la doctora María Eugenia Guadarrama, que es quien va a iniciar con la conferencia magistral. Hola, todos buenos días. Hola, hola. Hola. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ayer que me pidieron que representara al señor rector Martín Aguilar en este evento, me dio gusto en parte porque ya tengo un afecto especial por el grupo de género de la universidad. He tenido oportunidad de visitarlos en sus instalaciones en varias ocasiones y me da gusto ver y testificar cómo han ido evolucionando en los últimos años. Una vez en un evento que tuvieron hace un ratito se los manifesté y se los ratifico ahora, que ha sido impresionante cómo empezaron y cómo están evolucionando y cómo están generando dinámica de trabajo en la Universidad de Veracruzana completa, ¿no? Están marcando el paso de lo que se tiene que hacer en género. Entonces me dio mucho gusto, en verdad, saber que vendría con ustedes el día de hoy y quise preparar un breve comentario sobre el evento. Para eso me puse a buscar bibliografía y de repente me encontré con un trabajo de Ana Gabriela Buquet Corleto, no sé si la conozcan, que dice Relevancia de los estudios de género en las universidades. Entonces me puse a revisar el documento y al llegar a las conclusiones dije, esto no tiene vuelta para dónde moverse, y explica y después te contextualiza todo lo que estamos aquí. Entonces me voy a permitir leer las conclusiones finales del estudio para compartirlas con ustedes por si no conocen el documento. Les recomiendo mucho que le echen un ojo porque explica cómo se creó la unidad de género de la UNAM. Entonces el texto más o menos cito por esto de los plagios y estas cosas que estamos de moda ahorita, ¿no? Entonces cito prácticamente las conclusiones del trabajo de la doctora Buquet. Dice, desde su configuración hasta varias décadas, los estudios de género han demostrado su capacidad para analizar y proponer soluciones a las desigualdades derivadas del orden de género. El alcance de este campo interdisciplinar no solo ha puesto la elaboración de modelos teórico-metodológicos como una intervención crítica en los sesgos sexistas que históricamente han constituido la producción de conocimiento. También evidencia su fuerza para incidir desde la docencia, la investigación aplicada y la difusión de la cultura en el camino hacia sociedades más justas y desarrolladas. Estas circunstancias explican las razones por las que los estudios de género forman parte de la agenda de muchas instituciones de educación superior que, en la escena global, son referentes tanto por su calidad académica como por su responsabilidad social. Las universidades deben asumir el compromiso de institucionalizar los estudios de género como un campo de conocimiento fundamental que incide en todos los aspectos de la vida universitaria al producir una interlocución entre disciplinas, al proponer metodologías y formas de trabajo que movilizan otros saberes, al multiplicar las preguntas y hacer visibles problemas que suelen pasar inadvertidos en los recintos académicos. La presencia masiva de las mujeres en las instituciones de educación superior realiza el ideal de aprovechar el talento humano en su totalidad y no solo una fracción de este. La incorporación de las mujeres y de los estudios de género en las universidades no ha sido rápida, fácil o gratuita y tampoco la podemos dar por descontada. Hace falta mucho trabajo para darle continuidad a un esfuerzo que comenzó hace décadas mediante el trabajo de académicas feministas que abrieron un territorio y propiciaron la fundación de un programa dedicado a ese nuevo reto, además de reproducir y transmitir conocimiento desde sus lugares como profesoras e investigadoras. Cierro cita. Entonces, si podemos analizar estas conclusiones de este trabajo y revisamos los objetivos del coloquio, pues prácticamente hay una congruencia total entre los objetivos que tienen que ver con generar un espacio de comunicación, intercambio de ideas y reflexión sobre los avances y resultados de las investigaciones con perspectiva de género que se desarrollan aquí en la Universidad Veracruzana, y también construir redes de conocimiento y saberes con perspectiva de género al interior de la misma universidad, que posibilitan la consolidación de un campo de investigación y docencia especializado en el interior de la universidad. Entonces, ¿qué más puedo yo decir? No, pues ahí está, ya.
No se puede comentar más al respecto. Creo que esas conclusiones abarcan muy bien todo lo que implica el esfuerzo de este quinto coloquio. En verdad, muchas felicidades, que ya se está retomando y esperemos no soltarlo y darle para adelante, ¿no? Muchas felicidades y muchísimas gracias, y ya con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, la doctora Celia Contreras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es para la Dirección General de Relaciones Internacionales y para la Escuela para Estudios Extranjeros el distinguirnos como sede de este excelente quinto coloquio intrainstitucional de estudios de género. Agradecemos esta grata oportunidad porque, como sabemos, la Escuela para Estudios Extranjeros es un espacio de internacionalización y esta perspectiva de género, este campo de estudio, esta línea de investigación es parte de la agenda global. Agradecemos en gran medida y les deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio con la conferencia magistral de la doctora María Eugenia Guadarrama. No sé si quieren quedarse acá, público. Muchas gracias. Bueno, la doctora María Eugenia Guadarrama, que muchas y muchos de ustedes ya conocen, ella es doctora en Historia y Geografía con énfasis en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona. Fue coordinadora del Programa de Equidad y Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, fundadora y coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, el CEGUP, del 2013 al 2021, donde es investigadora de tiempo completo. Y sus líneas de investigación más recientes giran alrededor de la violencia de género y la participación política de las mujeres. Pues muchas gracias a la doctora María Eugenia Guadarrama por su participación. Bueno, voy a tratar de... ¿Sí me oyen? Sí. Bueno, pues voy a tratar de no ser tan larga, pero creo que me va a costar mucho trabajo, porque la historia es muy larga. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer esta oportunidad de compartir con ustedes estas palabras, y sobre todo no quiero dejar de mencionar que me entusiasma mucho ver muchas caras jóvenes, claro que también otras no tan jóvenes, que también me entusiasman. Y inicio. Hoy día los estudios de género en nuestro país han recorrido un ya largo camino de institucionalización que ha implicado un constante empuje por parte de una primera generación de académicas feministas dentro de sus comunidades universitarias, pero también encuentros y desencuentros con las autoridades y las personas tomadoras de decisiones en las instituciones de educación superior. Antes, pero ahora también, casi está de más decirlo, sigue siendo necesaria la fuerza de las mujeres feministas y de las personas disidentes que luchan por sus derechos al mismo tiempo que por producir conocimiento con una mirada no patriarcal ni androcéntrica. Los estudios de género han permitido dar cuenta del sesgo de género presente en el estudio de los fenómenos sociales, políticos, culturales y económicos, cuyas conclusiones han estado permeadas por dichas miradas. Cuando me refiero a sesgo, quiero recordar lo señalado por Capitolina Díaz, quien afirma, abro comillas, nos dice la Real Academia de la Lengua que sesgar es torcer algo a un lado. Si torcemos el conocimiento, habrá lados que no veamos, y aquellos que podemos ver estarán marcados por lo oblicuo de la torcedura. Nuestro pensamiento, de forma casi indetectable, pero con una incansable persistencia, está dominado por numerosos sesgos implícitos. Tenemos sesgos, forman parte de la manera de aprender el mundo. Lo importante es saberlo para mantenerse alerta y poner remedio a sus efectos perniciosos, especialmente en ámbitos como el de la ciencia, en el cual el sesgar el conocimiento, tomado como neutral y científico,
nos está sesgando las bases mínimas de lo que sabemos de nosotros o nosotras como seres humanos y del mundo que nos rodea. Y agrega la autora sobre las medidas que deben tomar las instituciones de educación superior, que la primera medida a tomar en esta dirección es que el equipo rector reconozca la existencia ubicua de sesgos de género y se decida públicamente a ponerle freno. Y se pregunta, ¿cómo proponen resolverlo? Con un programa de entrenamiento antisesgo que asegure la presencia de personas expertas en género en los lugares de toma de decisiones y mediante la revisión de los presupuestos desde la perspectiva de género. Este sesgo de género ha estado presente en todas las disciplinas, que deriva del androcentrismo en la construcción de conocimientos y que, como señala Tania Vergara, abro comillas, tiene como referencia a un sujeto universal que no tiene clase, que no tiene género, que no tiene raza, que no tiene orientación sexual y que sobregeneraliza a partir de las experiencias de los hombres al conjunto de la población. Esto provoca interpretaciones parciales, conceptualizaciones erróneas, problemas con el análisis empírico, déficits en la aplicación de tecnologías a poblaciones diversas que no han sido estudiadas, etc. Cierran comillas. Ante ello, sobre todo en disciplinas como la historia, la antropología, la economía o la sociología, las académicas feministas dieron hace ya casi 5 décadas los primeros pasos para la introducción de la categoría analítica de género y posteriormente propusieron más conceptos y categorías que permitieron la construcción de teorías y metodologías feministas que le han dado una vuelta de tuerca a los análisis disciplinares tradicionales, ya que permitieron evidenciar las condiciones de desigualdad, de discriminación, de asimetría, de violencia, de subordinación de las mujeres y de las disidencias sexuales, así como las relaciones de poder jerárquicas de las mujeres respecto a los hombres, y sobre todo entender y cuestionar el proceso histórico de la construcción de conocimiento donde el sesgo de género ha estado presente. Este caminar fue dando paso de manera desigual en el mundo y en nuestro país a la creación, formalización y legitimidad de los estudios de género. En las instituciones de educación superior mexicanas, a principios de los años 80 del siglo pasado, surgieron los primeros centros, programas y posgrados de mujeres y de género. Es el caso del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, PIEM, del Colegio de México, que en 2023 celebra sus 40 años de existencia, hoy convertido en el Centro de Estudios de Género. Sobre el PIEM, quiero recordar las palabras que Flora Botton Mejía mencionó en 2013. Ella es una académica del Colegio de México. Abro comillas. A pesar de esfuerzos aislados, algunos cursos o conferencias en universidades o institutos, artículos en revistas o periódicos, en 1970, fecha que a algunas les parecerá como la prehistoria, los estudios de la mujer que en las universidades de los Estados Unidos y Europa estaban sólidamente arraigados, no existían en México. En 1977, desde el Colegio de México, la antropóloga Lourdes Arizpe organizó el primer simposio mexicano-centroamericano de investigación sobre la mujer que rebasó todas las expectativas de participación. Así fue como se vio claramente la necesidad de un espacio en el cual investigadores e investigadoras pudieran trabajar sobre temas que interesan a las mujeres y en donde hubiera personas capaces de asesorar al gobierno sobre los programas de acción a los que se habían comprometido y de evaluar su realización. Así nació la idea de impulsar en el Colegio de México la creación de un programa interdisciplinario de estudios de la mujer que avalamos varias investigadoras del colegio y alguno que otro investigador. A veces los cuestionaban: ¿de qué se quejan ustedes? ¿Qué oportunidades les fueron negadas? Pero sabíamos que teníamos la obligación de luchar para que todas las mujeres las tuvieran. No fue tarea fácil convencer tanto a las autoridades como a muchos de nuestros colegas. Finalmente pudimos lograrlo 5 años después, en 1983, gracias a 2 condiciones que tradicionalmente aseguran cualquier éxito que pueda tener una mujer: independencia económica, gracias a un financiamiento de la Fundación Ford, y el apoyo del patriarca, en este caso del presidente del Colegio de México, Víctor Urquidi, quien con su capacidad de detectar los temas candentes de la actualidad
reconoció la importancia de los estudios de la mujer. Cierran comillas. El PIEN es un caso, empezó, como ya dijimos, como un programa, sí, ahora es un centro de estudios de género con 40 años de creación, con una maestría en estudios de género que empezó en 2003. Y todo ello fue posible gracias al ímpetu y constancia del grupo pionero de académicas, junto a colegas de otros programas o centros del propio Colmex y de otras universidades que participaron desde el inicio, equipo que fue creciendo y que ahora se ha renovado. Otro ejemplo es el de la UNAM, cada uno con sus propias historias. Esto ha sido posible, como ya señalé, gracias al tesón de sus pioneras, mujeres feministas y académicas renombradas como Eli Bartra o Graciela Hierro, que venciendo trabas, haciendo frente a autoridades en sus instituciones, pero también con enorme generosidad, mucho entusiasmo y con trabajo constante junto a otras académicas, pudieron lograr el reconocimiento de sus comunidades universitarias, la existencia oficial dentro de las estructuras institucionales, el apoyo presupuestal, la infraestructura de plazas, de espacios y de personal administrativo, al que se han sumado el apoyo de becarias, estudiantes y profesorado invitado. Sin embargo, a pesar de que han pasado 4 décadas de los primeros intentos de institucionalizar los estudios de género en México a través de programas universitarios y primeros posgrados, hoy, en 2023, sus condiciones no son todavía las mejores dentro de las estructuras de las instituciones de educación superior. Estas experiencias, varias, en todos los estados de la República, no han resuelto del todo las preguntas iniciales que planteaba Soledad González Montes, una de las académicas pioneras del PIEN, cuando empezaron los estudios de la mujer, que decía: en aquel tiempo de los comienzos había muchos prejuicios respecto a los estudios de la mujer. Nos decían y nos preguntábamos, ¿tendríamos que decir algo que no se supiera ya? ¿Serían estudios rigurosos? Y un largo etcétera. Las dudas sobre la importancia de los estudios de la mujer, de género y feministas siguen causando cuestionamientos y prejuicios a pesar de todos sus logros y de su amplia producción académica de calidad que seguramente se emiten desde el desconocimiento. A pesar de ello, cada día pesan más los estudios producidos por quienes se ubican en los estudios de género, de mujeres, de las sexualidades, de las masculinidades y feministas. Los aportes han sido constantes en temáticas tan diversas como violencia de género, relaciones de poder, vida cotidiana, procesos identitarios, salud, literatura, familia, trabajo, participación social y política de las mujeres, trabajo de cuidados, arte, educación, ética, geografía y un largo etcétera. Estos son solo ejemplos de los muchos temas, problemáticas y cuestiones sociales abordadas para su estudio desde las instancias académicas dedicadas a los estudios de género. Los resultados de estas investigaciones se presentan ya desde hace varias décadas, no solo en publicaciones especializadas que cubren todos los requisitos del rigor editorial y científico, sino que también se discuten en innumerables encuentros, coloquios, congresos, seminarios, simposios, conversatorios, conferencias, redes y demás actividades a las que acuden integrantes del personal académico, estudiantes, personas de la sociedad civil, representantes gubernamentales y demás, y en los que quienes exponen dichos resultados lo hacen no solo con el interés de presentar un resumen de sus resultados de manera veloz en el tiempo permitido, para cumplir con la acción de juntar puntos y adquirir una constancia para presentar ante los organismos y programas que otorgan reconocimientos y estímulos económicos, sino también, y en muchos casos podría decir, y sobre todo, de dialogar las maneras, las estrategias, las propuestas para llevar a cabo cambios, soluciones y transformaciones a través de sus aportes en numerosos ámbitos de la vida social. Las historias en las instituciones de educación superior en los estados de la República han sido complicadas y más lentas que en las instituciones universitarias en la Ciudad de México. No todas las instituciones cuentan con todas las condiciones necesarias ni con la infraestructura suficiente. Los grupos de trabajo se caracterizan por ser pequeños, ya que cuentan con escasas plazas, así como con un mínimo o inexistente personal administrativo, escaso presupuesto, espacios reducidos y una todavía incipiente legitimación.
En este sentido, son muy útiles los datos proporcionados por el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior, que es un proyecto que nace en 2018, coordinado desde entonces por nuestro querido maestro Rubén Hernández. El observatorio tiene una metodología cuyo enfoque es medir el avance en institucionalización y transversalización de la perspectiva de género dentro de estas instituciones educativas. La institucionalización se refiere a los procesos de incorporación de una mirada de igualdad en el ADN de las instituciones, como dice Rubén. Y la segunda hace alusión a cómo las políticas que se adoptan de manera institucional permean toda la estructura orgánica, académica y administrativa reconocida por cada una de las instituciones de educación superior, así como sus funciones sustantivas y adjetivas. El observatorio usa una metodología que consiste en una escala de 0 a 5, donde 0 significa un avance nulo y 5 un avance consolidado. El observatorio tiene varios ejes que estudia, pero el que nos interesa es el de los estudios de género. En ese sentido, este estudio implica los cursos curriculares en estudios de género y el de investigación con perspectiva de género. Para 2020, el avance general de las instituciones, con un posible máximo de 5, como dijimos, fue de 1.4 en este eje de estudios de género. Respecto a los cursos curriculares en estudios de género, hubo un avance solo de 1.8 y en la investigación con perspectiva de género fue de 0.9. Ello significa que en el eje de los estudios de género, que solo hay un avance de 16% respecto a la transversalización de este eje y un 44% de avance en su institucionalización. Los datos dejan ver que la mayoría de las universidades se concentran en un avance en los estudios de género abajo del 2.5 de los posibles 5 y que 17 instituciones reportaban avance 0 en el eje de estudios de género a nivel curricular y de la investigación. En este eje de estudios de género, la Universidad Veracruzana obtuvo 2.1 en el eje de estudios de género. En su componente de estudios curriculares con perspectiva de género obtuvo 2.1 y en investigación con perspectiva de género 2.2. Estamos muy lejos de los datos conseguidos por el Colegio de la Frontera Sur, por ejemplo, con 4.1, o el 5 conseguido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales o la UAM Xochimilco. Dicho lo anterior, y en parte para entender el porqué de estos datos en nuestra universidad, es necesario revisar la historia de los estudios de género en la Universidad Veracruzana, sus particularidades, características y logros de este campo. En primer lugar, me quiero referir a algunos antecedentes del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, hoy que han pasado 10 años de su creación formal. Podría decir que los antecedentes del CEGU no son tan diferentes a las historias de muchos centros y programas de estudios de género en el país. La participación de académicas feministas fue crucial para lograr su existencia. Así podemos observar que varias de sus integrantes originales pertenecen o pertenecieron a colectivos y agrupaciones feministas desde los años 70 y 80 del siglo pasado, que posteriormente se integraron a las actividades académicas en la Universidad Veracruzana. Indra Olavarrieta, Gladys Villegas, Mireya Toto, Inga Reja, Beno de Keiser y yo pertenecemos, con diferencia de pocos años, a esa generación que inició en la UB actividades de docencia e investigación a finales de los años 90. Entre ellas, recuerdo la creación del Seminario sobre Estudios de Género organizado entre colegas del CIESAS Golfo y la UB, en el que sesionábamos para discutir y abordar diversos aspectos de los estudios de género e invitábamos a académicas foráneas. En el marco de ese seminario, en 1998, llevamos a cabo la mesa redonda Experiencias de programas de estudios de la mujer y relaciones de género, con la participación de quienes entonces coordinaban en sus instituciones programas y posgrados sobre estudios de la mujer y género. Eli Bartra de la UAM Xochimilco, Graciela Hierro del entonces llamado CUEC de la UNAM y Luz Helena Gutiérrez de Velasco del Bien Holmes. Al mismo tiempo, organizamos el curso Actualización sobre Estudios de Género, que vinieron a impartir Mercedes Barquet
Del Pien con el tema Corrientes y teorías feministas, y Florinda Riquet de la Ibero con el tema Perspectivas metodológicas en los estudios de género. Curso que tuvo mucho éxito, tanto que tuvimos que organizar a las 70 personas en 2 grupos, y en el que participaron entonces muy jóvenes Estela Castados González y Reina de los estudios de género, y que años después se integraron al grupo de trabajo que formamos. Estela no se acuerda, pero... Con el ánimo alimentado por los buenos resultados de ambas acciones, en ese mismo año, 1998, propuse en la Universidad Veracruzana la creación de lo que entonces llamé Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. Supongo que cuando salí de la oficina de la autoridad universitaria con la que me entrevisté, él puso la propuesta en el lugar que consideró más adecuado, el cesto de la basura. Nunca hubo ni respuesta ni mención del tema por su parte, ni interés de ninguna otra autoridad por el tema. Pasaron varios años, 12 para ser exacta, durante los cuales se pueden rastrear diversos esfuerzos realizados por académicas, tanto en la docencia como en la investigación. En el primer caso hubo propuestas, sobre todo a través de experiencias educativas del área de formación electiva de nuestro modelo educativo o de carácter optativo dentro de algunos planes de estudio, sobre todo en el área de humanidades y psicología. También de manera individual participábamos en la realización de seminarios, talleres, cursos, mesas redondas, sobre todo organizadas por otras instituciones de educación superior, sobre temas relativos a los estudios de género, asunto que en ese entonces era casi desconocido en la UB. En 2010 hubo un hito en las instituciones de educación superior en México que incluyó a la Universidad Veracruzana. Dentro del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, el recordado PIFI, se abrió por primera vez la oportunidad de concursar por recursos federales para impulsar la transversalización de la perspectiva de género. El PIFI tenía un apartado llamado Programa de Fortalecimiento de la Gestión, conocido como PROGES, que entre otros proyectos institucionales incluyó el relativo a la transversalización de la perspectiva de género. Estos fondos impulsaron en las universidades la realización de numerosas actividades en pro del impulso de la igualdad de género y propiciaron la creación de redes regionales y nacionales en estudios de género. Estas redes posibilitaron el encuentro interinstitucional en el país y obligaron, de alguna manera, a las autoridades universitarias en turno a tener que cumplir con los mínimos en materia de género. Así, en octubre de 2010, dio inicio nuestra solicitud de recursos para el proyecto institucional de fomento a la perspectiva de género en la Universidad Veracruzana, que para mí significó lo que los estudiosos del curso de vida llaman un hito en la historia personal, porque da lugar a un cambio de rumbo. Y así fue porque me responsabilizaron de dicho programa con la tarea de elaborar los proyectos para solicitar fondos anuales durante el periodo de 2010 al 2015, de coordinar las actividades planeadas y de gestionar los recursos obtenidos. Para llevar a cabo dicho cometido, hice una amplia convocatoria para que se sumaran todas aquellas personas integrantes del personal académico de la UB para llevar a cabo todas las actividades posibles. Este programa permitió el encuentro de diversas personas con intereses para fomentar los estudios de género y la transversalización de la perspectiva de género en la UB. Así, con la gente que respondió, formamos el programa de equidad y estudios de género PEGU, que tuvo el enorme apoyo administrativo inicial de Mirna Hernández y a partir de 2013 de José Luis Alfán Hoyos, hoy colega en el SEGU. Durante el periodo señalado antes, 2010-2015, planeamos y realizamos todas las actividades posibles con los recursos obtenidos durante esos 5 años por un monto de 2.334.773 pesos, que si se observa eran recursos modestos, pero cuyo ejercicio se reflejó en una enorme cantidad de actividades, talleres y experiencias educativas que ofrecimos en todas las regiones de la UB, cursos de actualización para el personal académico y estudiantes, proyectos de investigación, libros publicados, campañas de sensibilización, exposiciones artísticas de estudiantes y profesionistas, adquisición de libros especializados, elaboración de libros y carteles, organización de conferencias, mesas redondas, etc. Tareas en las que el grupo de trabajo original se consolidó al mismo tiempo que se definió hasta quedar en un grupo de 8 personas que ya he mencionado.
Indro Lavarrieta, Gladys Villegas, Beno de Keiser, René Barfusón, Estela Casados, José Luis Alfán y yo. En 2013 hay una inflexión en nuestro camino, pues gracias al impulso de este grupo y de sus buenos resultados, se crea institucionalmente el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, CEGUV. Al respecto, debo mencionar, en referencia a lo expuesto anteriormente sobre las condiciones de centros y programas de estudios de género, que el CEGUV no fue una excepción. Nació sin presupuesto, condición que mantuvo por 2 años hasta 2015, pero gracias a los fondos PIFI tuvimos insumos para seguir trabajando. Respecto a contar con un espacio para el centro, no tuvimos tanta suerte. Ante las circunstancias también de un cambio de administración universitaria en el mes de septiembre de 2013 y debido paradójicamente a los embates de algunas funcionarias, el equipo se quedó sin espacio de trabajo. Es la etapa que denominamos el trabajo de banqueta, o más propiamente dicho, el trabajo de banquitas, pues nuestro trabajo lo desarrollábamos cada día durante más de 6 meses en las mesas que se encuentran afuera de las oficinas de la Dirección General de Administración Escolar de la UB. Esta situación inclusive llamó la atención de alguna periodista que dedicó una de sus columnas al tema y que mereció una respuesta por parte de la UB, donde se señalaba que el apoyo institucional estaba en proceso para dotar al centro de las instalaciones necesarias para su trabajo, promesa incumplida, y que solo gracias a la generosidad e interés del entonces director general del área académica de Humanidades, desde 2014, hace 9 años, contamos con el espacio de un aula para desarrollar las funciones del CEGUV y de la maestría en estudios de género que desde 2017 ofrecemos, haciendo malabares en el reducido espacio. Debo mencionar que desde que llegamos a la unidad de Humanidades, hemos tenido siempre el apoyo de la Facultad de Antropología para contar con espacios necesarios para impartir clases, dirección de tesis, tutorías y asesorías, así como de la comunidad de la unidad que nos ha compartido espacios para reuniones, impartición de cursos y talleres y para la realización de eventos académicos. El centro lo hemos equipado gracias a apoyos que hemos recibido de manera individual, como el de PRODEP, con equipo donado por alguna dependencia universitaria y con mobiliario reciclado en la propia UB. Los recursos provenientes del PIFI dejaron de estar a nuestro cargo en el 2015, momento en que se nos dotó de un pequeño presupuesto institucional. Hoy estamos en busca de nuevos caminos de financiamiento, de fortalecimiento y ampliación de nuestro grupo de trabajo, integrado también alrededor del cuerpo académico, género y cultura. Hay que decir que de las personas que originalmente formábamos el grupo que inició sus actividades, 4 personas ya se jubilaron, por lo que seguimos en el grupo de trabajo. Gente valiosa, bueno, la ya mencionada, y gente valiosa como Emma Bailey y Luz Jiménez Portilla, nuestra actual coordinadora, que han aportado nuevos conocimientos y experiencias al grupo, así como mucho esfuerzo por la continuación del CEGUV y su maestría. A lo largo de nuestra andadura hemos desarrollado temáticas muy diversas, como ya mencionaba Luz, y durante todos estos años nos han acompañado colegas universitarias de los diferentes campus UB, así como especialistas y colegas queridas de otras instituciones de educación superior, como Mercedes Barquet, Eli Bartra, Begoña Arreche, Elsa Muñiz, Francisca Gargallo, Griselda Martínez, Gloria Cariaga o Guillermo Núñez, y de colegas de redes regionales y nacionales, y también hemos recibido en la UB el apoyo de personas clave para lograr una gestión ágil de los recursos. Los conocimientos, ánimos y empuje de todas estas personas han sido fuente importante para el arranque, planeación, elaboración y logro del centro, así como para lograr la propuesta de la maestría de estudios de género, y también para resistir y vencer la carrera de obstáculos administrativos y de cualquier índole que se presentaron a lo largo de casi 3 años hasta lograr el posgrado en 2017, año en que arrancamos con la primera generación, siendo coordinadora Estela Casados. Hoy, la 4ª generación, aquí presente, está ya en su primer semestre, a pesar del tema de las becas CONACYT, del que no hablaremos hoy, pero que todas, todes y todos reprobamos.
les agradecemos a las, los y les estudiantes de las diferentes generaciones de la Maestría de Estudios de Género con quienes compartimos intereses y perspectivas, ideas y cuestionamientos por exigirnos y al mismo tiempo reconocernos. Su paso por el CEGUP nos refresca y actualiza. Después de esta historia, podría decirse que no han faltado esfuerzos dentro de la UB, cuando menos en las dos últimas administraciones, para integrar en sus programas de trabajo y políticas institucionales los ejes de igualdad de género, no violencia, no discriminación, así como el de derechos humanos. Así como para que surjan instancias académicas como el CEGUP y dependencias universitarias como la Coordinación de la Unidad de Género. Pero habrá que admitir que estos esfuerzos, muchos se han quedado plasmados en los documentos y poco se ha avanzado en el apoyo real para el funcionamiento de esas instancias. En resumen, hoy el CEGUP tiene 3 plazas de investigadoras y 2 de técnica técnico-académicos. Contamos con un pequeño presupuesto y un espacio de oficina con los elementos básicos para su funcionamiento, reducido pero usado al máximo, soporte que ha sido determinante para consolidar esta entidad académica y para que el CEGUP tenga una habitación propia, aunque sea su única habitación. Hoy somos una entidad académica en crecimiento, cuyos integrantes tenemos posgrados, en su mayoría reconocimientos del SNI-PRODEV, que cuenta con un cuerpo académico en consolidación y que mantiene en desarrollo permanente actividades de investigación, de docencia, de vinculación y de difusión de resultados a través de publicaciones propias y ajenas, con una maestría reconocida antes por el PNPC y ahora por el Sistema Nacional de Posgrados. Esta fortaleza nos permite celebrar 10 años como CEGUP y 13 como grupo de trabajo que ha tenido como motor permanente al feminismo. Esperamos, queremos que nuestro trabajo tenga eco en la actual administración universitaria interesada en el cumplimiento de los derechos humanos y la igualdad de género, por lo que pensamos que esta podría ser una etapa de cambios para el CEGUP. Unas ideas finales. Las luchas para vencer los obstáculos, para lograr, ampliar y consolidar la existencia de todas las instancias de estudios de género en las instituciones de educación superior no han terminado. Siguen existiendo reticencias desde los nodos científicos para la aceptación de la existencia y aportes de los estudios de género, así como la necesidad de negociar y exigir para que estas instancias cuenten con la infraestructura del personal académico y administrativo, con presupuestos similares a los de otras entidades académicas de investigación, de espacios dignos para los grupos de trabajo que desde los estudios de género hacen numerosos y valiosos aportes para la comprensión de fenómenos sociales, con una nueva mirada que permite explicar las condiciones que han vivido y viven mujeres y personas de la diversidad sexual. Y aunque los términos género, feminismo, masculinidades, perspectiva de género, sexualidad, interseccionalidad y otros se han popularizado y se han integrado en los discursos, explicaciones, metodologías, análisis y resultados de investigación, esos términos no siempre son bien entendidos, usados y aplicados, tanto en la investigación como en la docencia, ni tampoco en la elaboración y aplicación de políticas y legislación o en el cumplimiento de derechos y servicios de las y los trabajadores universitarios. Así he visto resultados de investigación ya publicado donde esos términos han sido utilizados de manera errónea y donde hay confusiones tan básicas como confundir y trasladar los significados de sexo y género, por ejemplo. Hoy los estudios de género han contribuido a la construcción de nuevos conocimientos y de nuevos análisis de viejos y actuales fenómenos. Han propiciado diálogos interdisciplinarios en casi todas las áreas del conocimiento, sobre todo en las ciencias sociales y humanidades. Han dado pie a la creación de nuevos corpus teóricos y metodológicos. Han creado y consolidado posgrados especializados. Han realizado mucha producción académica. Han construido grupos de trabajo consolidados. Han propuesto y creado redes de estudios de género que han permitido el trabajo conjunto entre las instituciones de educación superior.
Han hecho diagnósticos para impulsar acciones que permitan erradicar brechas y violencias de género e implementar procesos de institucionalización con perspectiva de género y transversalización de la misma, que permitan la transformación de las relaciones sociales y las estructuras universitarias para hacerlas más igualitarias y garantes de los derechos de sus comunidades. Los aportes que se han realizado desde los estudios de género no dejan duda de la importancia sobre la necesidad de la existencia de centros, programas y posgrados de género y feministas que a través de una mirada diferente, con perspectiva de género, con una mirada feminista, han explicado innumerables condiciones de desigualdad, de discriminación, de violencia y subordinación dentro y fuera de las universidades y han puesto sobre la mesa posibles soluciones para atenderlas y resolverlas. Así como las instituciones del ámbito educativo, también aquellas del ámbito gubernamental en sus diferentes niveles y ámbitos de actuación, como organismos internacionales, nacionales y estatales, se han visto permeadas en la elaboración de sus objetivos y estrategias de solución, no solo por los movimientos feministas, sino también por los resultados de centros de investigación que trabajan con teorías y metodologías feministas. Pero también hay que señalar que el coste de estos logros ha sido elevado, que muchos se han alcanzado a pesar de o sin apoyo de sus autoridades, y gracias al tesón de quienes integran los centros y programas de género, de quienes durante años han dado experiencias educativas en licenciatura y en posgrado, aunque deban de ponerles nombres que no impliquen las palabras género y feminismo, han acompañado trabajos de tesis en la materia, han organizado uno tras otro eventos académicos referentes a las muchas temáticas abordadas en los estudios de género y se han esperanzado a leer los programas de trabajo de las administraciones universitarias ante los que hemos expresado, parece que ahora sí habrá apoyo, y ver que todo queda en discursos. Es decir, no se trata solo de construir en las IES marcos normativos de referencia sobre la igualdad sustantiva, sino de crear estrategias para aterrizarlos y que bajen a las comunidades universitarias, que permitan consolidar el desarrollo de los estudios de género mediante medidas reales de apoyo. No se trata de adherir institucionalmente políticas, reglamentos o protocolos, sino de hacer cambios profundos para la aplicabilidad de los mismos, donde los centros de estudios de género pueden contribuir a través de los conocimientos especializados y de sus académicas y académicos expertos. Si no hay voluntad política de las autoridades de las instituciones de educación superior, si éstas no están abiertas a los cambios en el mundo y en la ciencia e interesadas en impulsar los estudios de género que proponen esos cambios, poco avanzaremos. De cualquier manera, sin perder la esperanza y con la convicción de la importante y la necesidad de los estudios de género, podemos afirmar que estos llegaron para quedarse, porque es obvio, o espero que lo sea, que sin ellos difícilmente lograremos universidades y sociedades igualitarias, no violentas, no discriminatorias y respetuosas de los derechos humanos de todas las personas. Dicho lo anterior, les convoco a reflexionar sobre lo presentado hoy y en los 2 días siguientes para buscar de manera colectiva los mejores caminos para avanzar en el campo de los estudios de género en la Universidad de Veracruzana. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Eugenia Guadarrama. Pues abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Por acá, la doctora Celia Contreras y Lorenzo. Muchas gracias. Muy interesante. Y bueno, en estos 10 años, ¿cuáles han sido los retos más interesantes que han tenido que enfrentar, ¿no? Además, doctora María Eugenia, ¿no? Como coordinadora también, los retos a nivel institucional, pero también los retos a nivel contextual y los retos al interior del grupo de trabajo. ¿Quieres una y una o más?
Gracias, doctora Celia. Pues es una pregunta muy larga de contestar, pero yo diría que las condiciones de infraestructura han sido un obstáculo, ¿no? O sea, hay retos que los estudios de género en todas las universidades han tenido, un poco lo que decía antes, ¿no? Viajas por cualquier universidad y siempre los centros, los programas, las unidades de género, las direcciones o como se llamen en cada una de las universidades, son esos grupos pequeños, ¿no? Que tienen un rincón en algún lado y que pues algunos sí se han visto fortalecidos, sobre todo los de la Ciudad de México, ¿no? Respecto a los retos como personal académico, creo que al principio, muy al principio fueron que no había tanto personal académico especializado en estudios de género, que afortunadamente ahora cada vez hay más, ¿no? Están llegando las nuevas generaciones que se quedarán en sus manos las siguientes etapas de los estudios de género y un reto que ha sido permanente en todas las instituciones, pues son las reticencias de las personas tomadoras de decisiones. Creo que falta sensibilizar mucho y en ese sentido, por eso citaba los datos del observatorio, porque es un esfuerzo que da cuenta de lo mucho que falta. Este observatorio tiene actualmente 53 instituciones de educación superior que están integradas en el observatorio y pues al ver, por ahí pueden consultar su página que es muy interesante porque vienen todos y cada uno de los ejes que son 8 como dije, ¿no? Que es lenguaje incluyente, legislación, cuestiones contra la violencia, etcétera. Cómo falta tanto en cada una de las instituciones, pero bueno, como dije al final, sin perder el ánimo ni la esperanza. Gracias. Lorenzo. Sí, así se escucha. Buenos días, muchas gracias doctora por maravillosa conferencia y realmente me llamó muchísimo la atención la historia que cuenta acerca del CEBUP y las complicaciones que han existido de por medio. Yo la verdad agradecería mucho si usted llega a publicar lo que nos acaba de relatar. Siento que para futuras generaciones o personas que queramos volver a retomar el tema de instituciones, específicamente a la Universidad Veracruzana, la información es valiosa porque se da cuenta cómo la Universidad Veracruzana está inscrita en una cultura patriarcal, en una cultura cis heterosexual, y pues esto solamente es el reflejo de ello. Y bueno, igual nada más tenía un comentario y una pregunta. Recordé el libro que publicó la doctora Gladys Villegas con Gafas Violetas, donde hay un pedacito donde relata parte de la creación del CEBUP, que ella, como una estrategia de supervivencia, ella mencionaba que iba a dar una clase de género, pero sin mencionar la clase de género, y de manera incógnita le decía a estudiantes: no, pues la clase de tal voy a darla con una perspectiva de género para que ustedes metan sus temas, y de alguna manera esas son como estrategias de supervivencia dentro de la universidad. Y bueno, la pregunta es, la última idea que usted mencionó con relación a sociedades sin discriminación, nosotros lo pensamos tal vez como algo idóneo, pero realmente sí podemos lograrlo. Digo, es algo por lo que no voy a dormir todas las noches. Realmente vamos a lograr una sociedad equitativa y justa. Por eso, Lorenzo, que además te debía esta plática, el nombre de la conferencia es Un recorrido de largo aliento, los estudios de género en México. Creo que es un recorrido de largo aliento, y a veces me imagino que las personas que estamos dentro de los estudios de género somos como atletas de fondo,
de esas personas que deben de aguantar mucho durante muchos años, y por eso se da cuenta, y seguramente pues varias de ustedes no habían nacido, ¿verdad? Como en el 98, ¿no? Y antes, pues había ya intentos, ¿no? Y bueno, creo que como alguien nos dijo algún día, en su momento, de manera muy oportuna, pues la tenacidad, ¿no? No hay que perder la tenacidad. A veces, cuando estamos dando clases en la maestría, cuando estamos en el grupo con ustedes, hablamos y siempre les recuerdo, allá afuera está, en la calle está la realidad, y esa es la que necesitamos cambiar. Buenas tardes, buenos días, perdón. A mí me gustaría saber si en algún momento estudios de género podría unirse a otras carreras. Yo estudio lengua y literatura y lamentablemente me doy cuenta de que no hay un espacio para teorías feministas, teorías queer, y hay mucha demanda, o sea, pero mi programa educativo no tiene esa oportunidad y se tiene que buscar pues externamente, pero pues no hay como que el apoyo suficiente. Entonces quisiera saber si en algún momento podría como servir de apoyo para otras carreras para pues tener más enfoque con perspectiva de género. Claro que sí. Bueno, nadie sabe, pero el Centro de Estudios de Género está en la Unidad de Humanidades, ¿no? Ahí escondido en un aula del edificio E, y ya hemos tenido actividades con las facultades. Como dije hace rato, somos 5 personas. No tenemos personal administrativo de apoyo, entonces hacemos de todo, lo hacemos con mucho gusto, pero sí nos lleva mucho tiempo. Y sin embargo, pues tenemos la maestría de estudios de género, que siempre está abierta, pero también hemos dado talleres o nos han invitado, y pues lo hemos logrado en esta universidad como en otras, por ejemplo como la de Yucatán, que ya hay una experiencia educativa, como le decimos aquí, en la que está el área que todo mundo debe de tomar, ¿no? Es muy interesante ese logro. Claro, no se trata de comparar, ¿no? Como en el observatorio no se trata de comparar, sino de ser evidente qué nos falta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues con muchísimo gusto me comprometo, nos comprometemos pues a poder aportar en las facultades, porque también nosotras creemos que hace mucha falta. Gracias. Muchas gracias por la conferencia, es muy interesante analizar el recorrido del centro. Quería preguntar que como esta proyección a futuro que pueda tener el centro, cómo se ve de aquí a unos 10 años, como qué proyectos o qué logros justamente están como caminando para dentro de 10 años o más, ¿no? Yo digo, estudié hace 20 años en la universidad y no había nada de perspectiva de género, ni materias, ni nada. La pregunta que hace la compañera es muy interesante. Bueno, pues yo me veo jubilada, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que siguiendo con la línea de esperanza, veo al centro, quizá no en un lugar tan bonito como este en el que estamos, pero ¿por qué no? Con instalaciones propias, ¿no? Con mayor personal académico, con apoyos, con mucho interés por parte de otras entidades académicas, donde podamos, como dice la compañera, pues estar aportando a sus formaciones, no importa la disciplina que sea, y pues teniendo o manteniendo, porque a pesar de todo tenemos relaciones con redes de estudios de género en México y otros países, entonces no somos super niñas, pero casi, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que va subiendo. Esto tiene que subir, o sea, no baja, esto sube, ¿no? Sube, se contagia de manera horizontal también, y esperamos que cada vez haya más personas tomadoras de decisiones
no solo sensibilizadas, sino informadas y formadas en cuestiones de estudios de género y conscientes de los aportes de estos estudios. Yo, sí, nada más para complementar lo que la compañera preguntaba respecto, no voy a parar porque estoy dando nada más para complementar lo que la compañera preguntaba respecto a, y que me contestaban, relacionadas con estudios de género, derechos humanos de las mujeres, de la diversidad y disidencia sexual, en fin. Creo que también es muy importante, además de las estrategias que se puedan impulsar y que desde el Centro de Estudios de Género y que desde ahí se puedan acuerpar, creo que también es muy importante que el alumnado de licenciatura y posgrado de la Universidad Veracruzana pueda hacer propuestas a, por un lado, el área de formación básica general de la Universidad Veracruzana, para que así como hay computación forzosa, ¿no? Como experiencia educativa que todo mundo deba de llevar, no importa si vas a matemáticas o a filosofía, que también haya una experiencia educativa en ese sentido y que se dé en todas las regiones. Pero yo creo que, por ejemplo, también el alumnado puede empujar a que se imparta una experiencia educativa en ese sentido, que se proponga en el marco de las revisiones que se pudiesen hacer al MEI, pero también para la cuestión de la acreditación y reacreditación de las licenciaturas. Por ejemplo, en la Facultad de Antropología, que también, y bueno, yo soy docente de esa facultad, estudios de género es una experiencia educativa obligatoria para la licenciatura en Antropología Social, y ahora Antropologías Feministas va a ser obligatoria en la reforma del plan de estudios, y eso se debe sí a que andamos por ahí algunas locas empujando, que son muy bien poquitas, como bien ha señalado Maru, pero también a que mucho del alumnado ha estado empujando, ¿no? Entonces, no hagamos como de repente que vemos en algunas situaciones algunas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Jalapa o en el estado de Veracruz o en México, y decimos, ¿dónde están las feministas? Lo tienen que resolver las feministas, hay ellas que se hagan cargo. No, debe de ser la sociedad en su conjunto. Misma situación, no esperen únicamente, o que no se espere únicamente que desde el Centro de Estudios de Género o desde la Unidad de Género surjan algunas propuestas, sino creo que también todo el alumnado interesado podría empujar, ¿no? Era eso. Antes de que hable la doctora Celia, sí, pero con mucho gusto les acompañamos en todas esas propuestas. Sí, me parece que debe ser una perspectiva transversal en todas las experiencias educativas, así como ya todos los programas, ¿no?, de estudio integran temas de sustentabilidad, de objetivos de desarrollo sostenible, de interculturalidad, de derechos humanos. De igual manera, ¿no?, la perspectiva de género es un deber ser transversal. Bueno, yo tomando el comentario de la transversalización de la perspectiva de género y tomando pues lo que mencionó en su conferencia de sobre todo poner hincapié en la centralización, ¿no? También nos menciona cómo las universidades del centro del país, específicamente la Ciudad de México, pues tienen programas y centros poco pues más avanzados, ¿no? Y creo que se repite en lo que es la Universidad Veracruzana, al ser pues una universidad que está en una geografía tan específica y alargada, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié comunicación en Veracruz, ¿no? Y a pesar de que nos toma 1 hora y media venir para acá, hay pues años luz de distancia, ¿no? Acabo de ir a mi facultad hace unos meses y de verdad, o sea, pude ver, a pesar de que tiene años que salí de ahí, cómo siguen en esa misma situación en la que yo me encontraba, todos nos encontrábamos, ¿no? Sin saber nada del centro de estudios, del programa, ¿no? Entonces,
ojalá que entre esas, bueno, creo que desearíamos varios, ¿no? Que estos se expandieran, ¿no? Veracruz, Poza Rica, Córdoba, Orizaba, creo que eso sería algo que yo agregaría como veo al Centro de Estudios y a los estudios de género en la Universidad Veracruzana. Y bueno, muchas gracias a Maru y a todas que le hicieron posible, porque sin eso la tercera generación y las que siguen no estaríamos aquí. Gracias, Carmen. Te quiero decir que tú dices que así quieres ver al centro, pero yo te diría que así nos vimos, porque cuando contábamos con los recursos de aquel PIFI recordado, que luego cambió varias veces de nombre, está feo decirlo, pero cada quien tenía su plaza, ¿verdad, Estela? Y entonces íbamos a las regiones, dábamos experiencias educativas, hacíamos cursos, presentábamos libros en las regiones. Entonces cada quien tenía su plaza, porque Estela se iba a Poza Rica, René se iba a Cuautla, Venus se iba a Orizaba, Gladys se iba a Veracruz. Entonces nos repartíamos, ¿no? Pero todo es cuestión de recursos, de contar con recursos y contar con apoyos. En ese entonces hicimos varios cursos y como éramos ricas, invitábamos a las académicas de las regiones. Hicimos muchas amistades y lazos con gente de las diferentes regiones y asistían a los cursos. Intentamos hacer una red, ¿no? Como lo volvemos a intentar ahora, como decía hace rato Luz, pero pues en 2015 se nos acabó la lotería. Entonces, pues ahora, gracias a las cuestiones virtuales, sabemos que hay más gente, no solamente ustedes que están aquí, nosotras, sino más gente que nos está escuchando y a la que escucharemos también de manera virtual hoy, pasado y mañana. Lorenzo, otra vez. Es que me atraviesa mucho lo que están comentando acerca de cómo la Universidad Veracruzana debe de atravesar el tema de la perspectiva de género, porque forma parte de mi trabajo de investigación. Y realmente algo que, además de pensar en la comunidad estudiantil, que es importante, y es algo que tal vez no puede ser que puede ser tal vez como algo impensable, es que también el personal docente sea obligado a tomar cursos en perspectiva de género y en perspectiva de disidencia sexual, porque así como la pandemia nos ofreció herramientas de supervivencia, el poder agarrar mi celular y poder grabar en Zoom cuando un docente da un discurso de odio o un discurso misógino, como sucedió en contaduría, esa fue la punta del iceberg, como de esto es lo que está ocurriendo dentro de las aulas, y hubo un estudiante valiente que pues agarró su celular y pudo grabarlo. Entonces eso puso en el ojo del huracán a la Universidad Veracruzana. Realmente es importante, y pues esto creo que en primera parte es que estos docentes o el personal docente en general de toda la Universidad Veracruzana debe de estar capacitado, tal vez no salir expertos, pero sí tal vez capacitados en el tema. Por otro lado, la centralización del conocimiento en estudios de género, pues igual como ustedes mencionaban, es importante que pues cada quien, pues cada docente iban a cada región a impartir un curso, pero pues generalmente los estudios de género, y ya lo dijo Carmen, están muy centralizados aquí en Jalapa. Entonces son muy pocos docentes, y docentes como la doctora Guzmán Ibáñez, que ya son personas que ya se jubilaron, que impulsaban, por ejemplo, en regiones allá en el puerto de Veracruz, que ya no están y ya ni siquiera se están impulsando. Entonces, la Universidad Veracruzana no es solo Jalapa, también están las otras regiones, y hay varios estudiantes que también están haciendo esa misma crítica. Y bueno, ya. Bueno, pues les dejamos la tarea. Pues, esta tarea creo que es una tarea de todas las personas que, como ustedes, hoy están formadas en estudios de género, ¿no? Claro que sí, es una necesidad, casi una obligación, que el personal docente, el personal administrativo, todas las personas de las comunidades universitarias puedan tener la oportunidad de reflexionar sobre tantas cuestiones relacionadas con estudios de género, pero para empezar pues con cuestiones de igualdad, por ejemplo, ¿no?
de reflexionar sobre el origen de las causas de estas condiciones de subordinación, de desigualdad, de violencia, etc. Es una tarea infinita, pero también a veces hay que pensar en las acciones que se han hecho y qué tan a fondo se han llegado. No lo mencioné, pero por ejemplo hubo en administraciones pasadas, no muy lejanas, dos acciones relevantes que creo que pudieron lograr más. Una, un grupo llamado Transversa, coordinado por la Secretaría Académica, uno de cuyos ejes era estudios de género. Pues bueno, hablamos mucho y creo que se actuó poco. Y otra que era el Comisionado de Responsabilidad Social Universitaria, que también uno de sus ejes eran los estudios de género y bueno, también hubo acciones, pero creo que siempre acaban siendo insuficientes, ¿no? Entonces, creo que de cualquier manera, sin caer en el pesimismo, creo que sí se ha logrado. José Luis Alfano y yo nos acordamos mucho de cuando íbamos a gestionar los recursos en diferentes instancias universitarias, estos recursos del RIFI, y en algún departamento siempre nos decían, nos da la cápsula de género, y entonces era personal administrativo que quería que hiciéramos una cápsula de género sobre la igualdad, sobre la diferencia de condiciones, por ejemplo, entre la diferencia que había de derechos de personal contratado con el mismo tipo de bases, pero donde los hombres tenían derecho de dar de alta a sus parejas en el servicio médico y las mujeres no. Entonces, bueno, ese es mi ejemplo eterno de esas diferencias entre los hechos y los discursos. Bueno, pues muchas gracias también por esta retroalimentación. Para nosotras es importante, como lo comentaba Estela, escuchar a las y los estudiantes y bueno, también a colegas que estén también interesados en estos temas. Y pues agradecemos mucho a la doctora María Eugenia Guadarrama. Aquí le entrego su constancia por su conferencia, que siempre nos recuerda que la historia es importante, ¿no? Y que pues estamos aquí en este momento, pero antes sucedieron un montón de hechos y acontecimientos para lograr que estuviéramos acá en este momento. Vamos a tener un receso. Hay un coffee break que está en la salita del fondo para que puedan tomarse un café, comerse unas galletitas, y daremos inicio a las mesas a las 12 en las aulas que están acá arriba. Una aula va a ser híbrida y otra presencial, pero con transmisión simultánea por Facebook Live. Muchas gracias. Gracias por su presencia y quiero agradecer una vez más la hospitalidad de la doctora Celia Contreras por alojarnos el día de hoy y los días siguientes. Muchas gracias.